de una anemia idiopática, primero tenemos que excluir otras causas posibles de neumopatía intersticial no específica. Esta enfermedad predomina en mujeres. Dentro de las dificultades para el diagnóstico es que tiene muchos diagnósticos diferenciales. Dentro de los más importantes y que muchas veces nos cuesta trabajo identificar como neumólogos es fibrosis pulmonar idiopática y neumonitis por hipersensibilidad crónica. Cuando abordan el tema de neumonitis por hipersensibilidad, van a ver que el patrón tomográfico en esta enfermedad, cuando se trata de una enfermedad subaguda o crónica, puede ser muy similar o muy inespecífico y que no nos dé una pauta para poder sospechar desde el principio que se trata de una neumonitis por hipersensibilidad y menos si no tenemos el agente exposicional bien identificado. Entonces, estos son de los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de enfermedad pulmonar intersticial no específica. ¿Por qué enfatizar mucho en este punto de diagnósticos diferenciales? Porque uno de los puntos que más impactan las enfermedades intersticiales es el pronóstico de nuestros pacientes. Nuestros pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tienen diferentes pronósticos y como médicos sabemos que para cualquier tipo de enfermedad nuestros pacientes se acercan a nosotros para poder ofrecerles un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento y sobre todo una buena calidad de vida. En neumonía intersticial no específica, estos pacientes se ha visto que tienen un mejor pronóstico comparados con los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Más adelante vamos a identificar cuáles son esos factores que pudieran estar relacionados a un mejor pronóstico cuando diagnosticamos una NINE. Y bien, sabemos que a lo largo de las últimas 2 décadas ha habido cambios muy importantes en el abordaje de las enfermedades intersticiales y sobre todo en la clasificación. Un grupo de especialistas que ha impactado mucho en la clasificación y conocimiento de estas enfermedades son los patólogos. Sabemos que desde hace muchos años, desde la década de los 40 y de los 50, se empezaron a identificar ciertas enfermedades que inflamaban al pulmón, no se identificaba una causa y cursaban de forma muy progresiva, causando cierto grado de fibrosis. Es hasta el año de 1994, después de que se desarrolló ciertos términos desde el punto de vista histopatológico para tratar de englobar a enfermedades específicas, cuando estos dos patólogos, Katzenstein y Fiorelli, en 1994, describen a la enfermedad pulmonar intersticial no específica como una entidad patológica. Estudiaron a un grupo de pacientes en donde vieron cuáles eran las principales características. Entonces es hasta el año 1994 cuando estos patólogos pueden incluir el término de neumonía intersticial no específica porque no entraba dentro de otro grupo de enfermedades ya identificadas en esa época. Si nos remontamos a la clasificación actual, que es la que supongo que ya han estado manejando, que se actualizó, la última actualización fue en 2013, sabemos que las enfermedades pulmonares intersticiales actualmente se clasifican de forma muy general en enfermedades de las cuales sabemos alguna causa o las podemos identificar como son enfermedades intersticiales secundarias a colagenopatía, a exposiciones ambientales o ocupacionales, donde entra la neumonitis por hipersensibilidad, algunas enfermedades intersticiales inducidas por fármacos y otros grupos bien identificados que ya están muy caracterizadas estas enfermedades, algunas relacionadas a antecedentes genéticos hereditarios y algunas enfermedades huérfanas o raras como la linfangioleumiomatosis. Y viene el gran grupo en donde figuran estas enfermedades dentro de la cual la fibrosis pulmonar idiopática ha tenido un impacto importante, como ya lo vieron previamente, por este boom del uso de antifibróticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el grupo actual, en esta clasificación del 2013, en el grupo actual de las enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas, está la neumonía intersticial no específica idiopática. Es la segunda más frecuente de este grupo después de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, sabemos que estas enfermedades se dividen en mayores, no clasificables y raras. A su vez, este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas, sabemos que tenemos el grupo de las mayores que
se subdividen o se clasifican o tienen una categorización en cuanto a enfermedades intersticiales fibrosantes crónicas, como es la fibrosis pulmonar idiopática y la neumopatía intersticial no específica. Bien, otro grupo que son las asociadas a tabaquismo, que son relativamente menos frecuentes, pero no menos importantes, como es la bronquiolitis respiratoria y la neumopatía intersticial descamativa. Aquellas que son agudas o subagudas, como es la neumonía intersticial organizada, la neumonía intersticial aguda y aquellas que son raras y las no clasificables. Entonces, entra aquí el tema que vamos a abordar como una entidad específica, pero ¿cómo fue que llegamos a incluir a la neumonía intersticial no específica como una entidad bien delimitada o bien caracterizada? Tenemos que tener en cuenta que una enfermedad pulmonar intersticial asociada a autoinmunidad, medicamentos, neumonitis por hipersensibilidad, como ya lo hemos mencionado, nos puede dar un patrón tomográfico de neumonía intersticial no específica. De igual forma, nos puede dar un patrón histopatológico de neumonía intersticial no específica. Las neumonías intersticiales idiopáticas, entonces, tenemos a la enfermedad como neumonía intersticial no específica, como una patología bien definida que no es secundaria a ninguna de estas causas. Siendo así que ya una vez que tenemos este concepto bien claro, cuando tenemos la sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial y en nuestra tomografía tenemos un patrón tomográfico de neumonía intersticial no específica, lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica exhaustiva. Tenemos que preguntarle al paciente todos sus antecedentes, desde los heredofamiliares, dónde trabajó, desde hace cuánto tiempo trabaja ahí, a qué está expuesto, en dónde vive, si hay alguna zona cerca de su domicilio en donde pudiera tener exposición a algún tipo de sustancia en el ambiente. Son muchos aspectos que definitivamente nos tienen que llevar primero a excluir cualquier causa relacionada a el patrón tomográfico de neumonía intersticial usual. Dentro de las principales son enfermedades reumatológicas, algunos fármacos, algunas enfermedades desde el punto de vista de inmunosupresión, neumonitis por hipersensibilidad como una de las más frecuentes y otras enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas que pudieran tener algunas características tanto tomográficas como histopatológicas que pudieran sobreponerse al de neumonía intersticial no específica. Entonces, en este punto vamos a empezar, chicos, con neumonía intersticial no específica secundaria. Si yo me encuentro con un paciente que tiene este patrón tomográfico y un curso clínico identificado hacia alguna causa específica, entonces, una vez que tengo mi historia clínica adecuada, tengo que llevar a analizar este patrón tomográfico, en qué enfermedades se presenta con mayor frecuencia. En primer lugar, definitivamente las enfermedades colágeno-vasculares o autoinmunes son las que con mayor frecuencia presentan este patrón tomográfico. Dentro de las más frecuentes, la esclerosis sistémica. Posteriormente, la NINE idiopática como enfermedad, secundario a drogas, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial linfoidea y neumonía intersticial descamativa. Entonces, en este orden de frecuencia, cuando tengo un paciente con este patrón tomográfico, tengo que pensar inmediatamente en estas entidades patológicas. Desde el punto de vista de enfermedades autoinmunes, vean la gran importancia de identificar cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia me dan un patrón NINE desde el punto de vista autoinmune. Definitivamente la esclerosis sistémica me va a dar un patrón tomográfico NINE y posteriormente un patrón tomográfico NIU. Como pudieron ver en el tema de fibrosis pulmonar idiopática, pues el patrón tomográfico NIU es muy diferente al patrón tomográfico NINE, que se caracteriza por tener un predominio inflamatorio, una distribución muy diferente al patrón NIU, que vamos a describir más adelante con mayor detalle. Posteriormente le siguen las miopatías inflamatorias también. En primer instancia, un patrón NINE es el que con mayor frecuencia se puede presentar. También un patrón de neumonía organizada. Ojo, estamos hablando de patrones tomográficos. También puede haber una sobreposición, una combinación de un patrón NINE
y neumonía organizada cuando tenemos miopatías inflamatorias como enfermedades bien identificadas. Artritis reumatoide sabemos que presenta en primera instancia un patrón tomográfico new y en segundo lugar puede también presentarse un patrón tomográfico de neumonía intersticial no específica. Otro de los puntos que tenemos que tener muy frecuentemente en la cabeza es que la enfermedad mixta del tejido conectivo también en una alta frecuencia puede tener un patrón de presentación tomográfico NINE. Y vamos a pasar a un punto muy importante que vamos a tocar solamente para tener muy claro en qué momento vamos a pasar a hablar de una neumopatía intersticial no específica idiopática, porque primero tenemos que descartar cualquiera de estas causas. Ahora, hay un grupo importante, chicos, que ha venido tomando un papel muy importante en el estudio de las enfermedades intersticiales porque, ¿qué creen? Hay pacientes que no tienen un diagnóstico de enfermedad autoinmune bien identificado y pueden tener una interfaz entre dos trastornos, que sean pacientes que puedan tener el riesgo de estar clasificados como una neumonía intersticial no específica idiopática, pero que tengan alguna característica de autoinmunidad, pero que desafortunadamente esas características no lleven a que el paciente cumpla con todos los criterios reumatológicos para poder darle un diagnóstico definitivo de enfermedad autoinmune. Siendo así que puede ser que el pulmón sea la primera manifestación de esta enfermedad autoinmune no sin manifestaciones extrapulmonares o que inclusive sea la única manifestación de una enfermedad autoinmune oculta, por lo cual debemos de ser muy precavidos. Y esta área es una área que nos toca a los neumólogos llevar la batuta en cuanto al diagnóstico y decisiones de inicio de tratamiento. ¿Por qué? Porque un alto número de pacientes etiquetados como idiopáticos entran en ese grupo por no cumplir con criterios reumatológicos aceptados para una colagenopatía definida. Sin embargo, esto puede ser, como lo mencionan en algunos artículos, una presentación frustrada de una enfermedad autoinmune sistémica que se mantiene oculta o incompleta. Entonces, aquí, esta expresión es la expresión que yo creo que muchos de los neumólogos tenemos y muchos de los neumólogos que nos gustan y nos apasionan las enfermedades intersticiales, es que tenemos un paciente con un patrón tomográfico frecuentemente NINE y que le mandamos a hacer algún perfil de autoinmunidad, salen algunos anticuerpos positivos, lo mandamos con el reumatólogo y el reumatólogo, según sus criterios de clasificación, de acuerdo a cada enfermedad, nos dice no. Tu paciente no cumple con criterios para diagnóstico específico de enfermedad autoinmune, entonces tú tómale la biopsia y pues, o sea, yo no tengo nada que ver con ese paciente. Entonces ahí es donde nosotros pues decimos, híjole, es que entonces, ¿qué hago con este paciente? El no tomar anticuerpos específicos adecuados o a veces inclusive no pedirlos en el abordaje de los pacientes con enfermedad intersticial lleva a que podamos caer en este grupo de pacientes. Esquemas de clasificación reumatológicos que limitan a que no se pueda aplicar el criterio diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial como un criterio, no sé, mayor o menor para que pueda apoyar el diagnóstico de enfermedad autoinmune. La única enfermedad autoinmune en donde se toma la presencia de enfermedad intersticial como un criterio de diagnóstico es en la esclerosis sistémica y no es un criterio mayor. Entonces, estas clasificaciones basadas en signos y síntomas extratorácicos hacen que sea muy difícil el abordaje adecuado de este tipo de pacientes o que a veces no pedimos los anticuerpos o si los pedimos, estos anticuerpos no son a títulos elevados o altamente específicos. Por lo cual, tenemos que en los últimos años estas revisiones con la necesidad de poder caracterizar a estos pacientes en donde lo único que les voy a mencionar, porque este tema lo van a abordar muy a fondo posteriormente, es que este término de enfermedad pulmonar intersticial con rasgos de autoinmunidad tiene varios criterios dentro de los cuales hay criterios clínicos, serológicos y morfológicos. Desde el punto de vista clínico, cuando tenemos un paciente con un patrón tomográfico de neumonía intersticial no específica, tenemos que irnos a buscar datos
muy, muy específicos de enfermedad autoinmune. A veces, aunque el paciente no los detecte, tenemos que ir a tocar al paciente, tocarle las manos, tocarle las articulaciones, el cabello. Son datos que como neumólogos a veces no estamos acostumbrados a interrogar, pero lo tenemos que hacer cuando estamos en el contexto de un paciente con EPIT, patrón tomográfico tipo NINE. Desde el punto de vista serológico, vamos a hacer un esfuerzo por a nuestros pacientes con un patrón tomográfico NINE, pedirles una serie de autoanticuerpos mínimos que nos puedan orientar a que ese paciente pudiera tener una alta predisposición a tener enfermedad autoinmune. Lo mínimo que debemos de pedir en estos pacientes son anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares, en ocasiones, cuando los mandamos a nivel privado o inclusive en algunas instituciones, como es mi caso, en el IMSS, los anticuerpos antinucleares a veces no los hacen por ELISA. Este patrón de proceso de los anticuerpos antinucleares no es muy útil. ¿Por qué? Porque solamente me dice si están positivos o están negativos. En enfermedad pulmonar intersticial, los anticuerpos antinucleares a títulos mayores de 1 en 320 por inmunofluorescencia me van a hablar de que estos pacientes probablemente tengan una alta carga de autoinmunidad. Entonces, ¿por qué por inmunofluorescencia? ¿Por qué necesariamente estos anticuerpos son por inmunofluorescencia? Porque esta técnica me da títulos de anticuerpos y me da patrón de tinción de estos anticuerpos. Cuando tengo un patrón de tinción difuso, especulado, homogéneo, que supera estos títulos, forzosamente tengo que pensar que probablemente ese patrón INE se deba a una enfermedad autoinmune o tengo que buscar intencionadamente en mi paciente enfermedad autoinmune. Cuando tengo anticuerpos antinucleares con un patrón nucleolar o centromérico, no importa el título, aquí así sea 1 en 80, estos patrones de tinción son altamente específicos y forzosamente tengo que pensar que ese paciente sea un paciente con un patrón tomográfico NINE secundario a algún tipo de enfermedad autoinmune. Solicitar factor reumatoide, anti-CCP. A veces podemos tener un factor reumatoide negativo y un anti-CCP que es altamente específico de artritis reumatoide positivo, anti-RO, anti-LA, anti-ribonucleoproteínas, anti-SM, etcétera. Por lo menos esta serie de autoanticuerpos cuando tenemos la sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial no específica secundaria. Esto se los comento de manera muy general. Cuando vean el tema de IPAP va a ser mucho más claro este contexto, pero sí, dentro del abordaje de NINE con sospecha secundaria debemos de pedir por lo menos esta batería de anticuerpos y fijarnos en características clínicas e interrogarlas de una forma muy exhaustiva. Entonces, cuando ya tenemos el patrón tomográfico NINE y ya excluimos cualquier causa de ese patrón tomográfico en donde no tenemos anticuerpos positivos, no tenemos síntomas de alguna enfermedad autoinmune, no tenemos exposicionales desde el punto de vista ambiental o laboral, entonces sí, voy a considerar qué sigue en cuanto al abordaje de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si mi patrón tomográfico es NINE, pero yo ya identifiqué una enfermedad autoinmune, muy probablemente ese paciente tenga opción a tratamiento inmediato, dependiendo de la enfermedad que se diagnostique. Y lo más importante, chicos, el pronóstico va a ser completamente diferente. Por lo cual, insisto en que la historia clínica exhaustiva, minuciosa, debe de ser lo más importante en el abordaje de sus pacientes. Entonces, una vez que diagnosticamos esto, nos vamos a ver que de manera muy general, cuando estamos en el contexto de una enfermedad pulmonar intersticial no específica secundaria, el cuadro clínico pues realmente va a ser muy relacionado a la causa de la enfermedad. Tanto la presentación clínica como el tratamiento va a ser de acuerdo a la causa identificada o el tipo de enfermedad autoinmune que se llegue a identificar. De igual forma, como en la mayoría de las enfermedades intersticiales, los síntomas más frecuentes es disnea y tos, las cuales suelen ser progresivas. El tiempo de evolución es muy variable, con un promedio de 6 a 12 meses de evolución previo a que los pacientes acudan a algún tipo de valoración especializada y definitivamente sigue predominando en mujeres y aquí lo más importante, si logramos identificar también un factor de riesgo exposicional como la neumonitis por hipersensibilidad, bueno, si tenemos ese diagnóstico como diagnóstico diferencial en el contexto de un paciente con un patrón
de neumonía intersticial no específica, vamos a esperar esa presentación clínica, así como tratamiento específico. Entonces, desde el punto de vista de NINE secundaria, lo que me gustaría puntualizar antes de pasar a NINE idiopática es que primero debemos de descartar cualquier causa asociada que nos pueda estar dando ese patrón tomográfico. ¿Por qué? Porque esto puede evitar que un paciente vaya a una biopsia pulmonar que sabemos que no es inocua y que puede tener un incremento en exacerbaciones de ese paciente y someterlo a procedimientos que no sean absolutamente necesarios. Una vez que tenemos este concepto bien identificado, ahora sí vamos a pasar a hablar de neumonía intersticial no específica idiopática. ¿Por qué? Porque, repito, ya descarté cualquier otra causa de ese patrón tomográfico. Nuevamente, la historia clínica es lo más importante. Cuando tengo este patrón tomográfico, ya llevé todo mi protocolo de abordaje con anticuerpos, laboratorios, pruebas de función pulmonar. Sabemos que estos pacientes de igual forma se presentan con un patrón sugerente de restricción, en donde puede de igual forma haber discreta disminución de la capacidad de difusión pulmonar, dependiendo de la etapa en la que se presenta el paciente. Más adelante vamos a ver que esta enfermedad se puede presentar como una enfermedad aguda o crónica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí vamos a considerar la biopsia pulmonar. Definitivamente tenemos que hacer el screening para ver qué pacientes pueden tener alto riesgo de complicación. Sabemos que de entrada, ya cuando un paciente tiene hipoventilación o ya tiene una FVC de menos de 1 litro, el riesgo de meter a ese paciente a un lavado bronquiolo-alveolar a una biopsia pulmonar quirúrgica es de alto riesgo, se puede exacerbar, entonces tenemos que ser muy precavidos en las indicaciones para llevar a ese paciente a una biopsia, a un lavado bronquiolo-alveolar. Bueno, entonces regresamos nuevamente a nuestros antecedentes. ¿Cómo es que la neumopatía intersticial no específica idiopática se llegó a incluir como una entidad específica? Estos patólogos en el año de 1994 estudiaron varias biopsias de pacientes con diagnósticos que no entraban dentro del grupo de enfermedades identificadas ya desde el punto de vista histopatológico y vieron que esos pacientes tenían proporciones variadas de inflamación intersticial y fibrosis. Los pacientes tenían un comportamiento en cuanto a temporalidad desde el punto de vista histopatológico muy uniforme, que sabemos que es algo que difiere contra el patrón de comportamiento con FPI o neumonía intersticial usual. Había síntomas predominantes dentro de los cuales los principales era la disnea, radiografía con infiltrados bilaterales intersticiales y lo más importante, estos pacientes tenían un mejor pronóstico, una menor mortalidad cuando los pacientes tenían un mayor infiltrado inflamatorio, mejores opciones de tratamiento y hasta este entonces no se consideraba una enfermedad específica porque la relacionaban mucho con algunas etiologías como colagenopatías, factores exposicionales y fármacos. Entonces, aquí había mucha confusión todavía. Vean, realmente no fue hace mucho tiempo cuando pues se decía que era NINE, pero pues no sabíamos si era algo relacionado. Ahorita ya en la actualidad, con nuestra última clasificación, sabemos que antes de hablar de NINE idiopática tenemos que descartar cualquiera de estas causas. ¿Por qué? Porque definitivamente la sobrevida es completamente diferente a la principal enfermedad pulmonar intersticial idiopática, que es la FPI, con un porcentaje de sobrevida a 5 años hasta del 82% y a 10 años hasta del 73%. Entonces, definitivamente el abordaje adecuado y diagnóstico diferencial es de suma importancia. Todavía hasta el año 2012, la neumonía intersticial no específica era un término provisional. O sea, decían, bueno, vamos a dejar este término como algo provisional en lo que tal vez el paciente desarrolla una enfermedad autoinmune. Era uno de los escenarios clínicos en ese entonces, que realmente no es hace demasiado tiempo. Es entonces, en el 2013, cuando ya esta última clasificación la acepta como una entidad clínica distinta. O sea, aquí ya la tenemos como una entidad bien identificada, que es neumonía intersticial no específica dentro del grupo de las EPIDs idiopáticas, en el grupo de las EPIDs idiopáticas mayores, caracterizada también como una enfermedad fibrosante crónica. Entonces, es de aquí de donde surge la necesidad de entender que esta enfermedad
se debe diagnosticar de forma adecuada para que podamos ofrecer un tratamiento diferente y mejor pronóstico a los pacientes. Con lo que respecta a epidemiología de NINE idiopática, realmente se desconoce todavía su verdadera incidencia porque, como vemos, recientemente se aceptó como una entidad bien específica o bien identificada, entonces todavía no hay datos específicos sobre su verdadera incidencia o prevalencia. Hay algunos datos retrospectivos de cortes mixtas en donde se ha visto una prevalencia de 1 a 9 pacientes por cada 100,000 habitantes en comparación con 2 hasta 20 por cada 100,000 habitantes para FPI. Repito, es más frecuente en mujeres también, se presenta con mayor frecuencia entre la quinta y sexta década de la vida y también es más frecuente en no fumadores. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de NINE idiopática se caracterizan por disnea en mayor porcentaje y tos. Y nuevamente comento con una sobrevida de más del 80% a 5 años. Hay muy poco, realmente, como lo comentó la doctora Ivette al inicio de la charla, hay realmente muy poca información que nos pueda dar una amplia gama de datos en cuanto a fisiopatología, epidemiología, inclusive de tratamiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad relativamente nueva. Dentro de la fisiopatología es poco lo que se conoce. Realmente los artículos que he podido como analizar o que están disponibles todavía comparan mucho con algunas otras enfermedades de origen inflamatorio como son las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, sabemos que las vías inflamatorias y autoinmunes son las que predominan. Puede haber detección de títulos bajos de anticuerpos, lo que ha llevado a que se pueda considerar como una forma inespecífica de neumonitis autoinmune, aunque repetimos, estamos hablando de una enfermedad idiopática, pero estos términos todavía los pueden encontrar en algunos artículos que describen realmente muy poquitos datos en cuanto a la fisiopatología, porque realmente es como se estudiaba o como se llegaba a comparar con otras enfermedades. Se han identificado algunas proteínas como la periostina, que es una proteína de matriz que se sobreexpresa tanto en FPI como en INE fibrosante en comparación con INE celular. Entonces, actualmente sabemos que hay ciertas vías de señalización que pueden llevar a que desde el punto de vista genético un paciente pueda tener predisposición a desarrollar un patrón de comportamiento de una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante crónica. El estrés oxidativo anormal pudiera también tener un papel en el mantenimiento del daño alveolar y hay algunas vías y proteínas en los eventos que conducen a neumonía intersticial no específica, como la producción de epimorfina, metaloproteinasas de matriz, algunas proteínas de choque térmico, algunas alteraciones inclusive en el sistema de coagulación y sobreexpresión de algunas moléculas de adhesión celular. Realmente hay algunos artículos que comparan la fisiopatología en esclerosis sistémica, en donde hay alteraciones a nivel vascular, hay una cascada de inflamación y expresión de ciertas proteínas, como es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que puede llevar a que haya una diferenciación hacia miofibroblastos, hacia fibroblastos. Entonces, realmente hay muy poco acerca de la fisiopatología de NINE idiopática, pero debemos de tomar en cuenta que predomina una vía desde el punto de vista inflamatorio en INE celular y que pudiera haber algunas condicionantes de sobreexpresión de algunas sustancias o algunas alteraciones genéticas, algunas sobreexpresión de proteínas o receptores que pudieran llevar a que esta NINE celular se pudiera convertir en una NINE fibrosante o una enfermedad fibrótica progresiva. ¿Cuál es el cuadro clínico de la NINE idiopática? También hay realmente pocos artículos que describan una amplia variedad de pacientes o características clínicas de los pacientes con NINE idiopática. Sin embargo, esta revisión de ATS sobre NINE idiopática nos muestra algunas características que ya hemos venido mencionando. En esta revisión se estudiaron a un número pues, no tan alto, pero muy significativo pues, de pacientes con este diagnóstico, ya que como sabemos no es tan frecuente, y predomina en un rango de edad de 52 años, predomina en el sexo femenino,
La disnea se puede presentar hasta en el 26% como primer síntoma y la media de duración puede ser de hasta 7 meses en adelante con un rango, vean, bastante amplio. La tos sigue posterior a la disnea y puede haber algunos datos clínicos que puedan ser inespecíficos, como pérdida de peso, fiebre, algunas artralgias, puede haber acropaquias, fenómeno de Raynaud, algunas mialgias que no sean específicas, también puede haber algunas alteraciones a nivel cutáneo. Son realmente datos clínicos que se han reportado en INE idiopática y que, como repito, a veces en algunas series que se han analizado de pacientes con diagnóstico de INE idiopático, resulta que se encuentran algunos pacientes que llegan a positivizar anticuerpos. Entonces, lo más importante aquí es identificar que los síntomas pueden llegar a ser muy inespecíficos y de una duración muy prolongada. Dentro de los más importantes es la disnea. Los pacientes se presentan con un comportamiento restrictivo en sus pruebas de función pulmonar. Repito nuevamente, estos pacientes en un mayor porcentaje son no fumadores. Y nos vamos al patrón tomográfico. Desde el punto de vista de patrón tomográfico es realmente algo muy importante porque debemos de identificar cuando este paciente pudiera presentarse en una fase celular o en una fase fibrótica. Como puntos más importantes, chicos, para identificar el patrón tomográfico debemos de definir que en cuanto a la distribución de las lesiones, esta tiende a ser de predominio en lóbulos inferiores. Tiende a tener una distribución cefalocaudal con mayor afección a nivel inferior. Las lesiones pueden ser muy difusas, hay afección bilateral muy difusa, hay bronquiectasias por tracción y generalmente la pleura está respetada, algo muy diferente a lo que vieron previamente en un patrón new. Entonces aquí tenemos un predominio de afección peribroncovascular que puede ser muy difuso, pero tiende a tener este patrón de distribución. Hay bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción y también podemos llegar a encontrar algunos hallazgos como son neumonía organizada y podemos llegar a encontrar también, aunque en mucho menor frecuencia, algunas zonas de panalización cuando este patrón tomográfico ya es más desde el punto de vista fibrótico. Ahora, el comportamiento tomográfico de los pacientes con neumonía intersticial no específica, idiopática, puede ser realmente muy variable. Uno de los puntos que deben de tomar en cuenta es que a veces la proporción de presencia de vidrio deslustrado no es tan abundante, entonces podemos tener menos áreas de vidrio deslustrado y algunas zonas de afección más bronquiolocéntrica o más peribroncovascular, es decir, más hacia el centro, caracterizadas por estas dilataciones de la vía aérea secundarias a la afección intersticial, que pudiera ser ya una afección más crónica, pero seguimos teniendo zonas de vidrio deslustrado. Ahora, podemos tener una amplia variedad de comportamiento tomográfico en donde pueda ser una anine celular, en donde tengamos solamente vidrio deslustrado, vean. O sea, realmente esto puede ser muy sugerente de un patrón NINE inicial que pudiera ser muy celular, que nos hable de una fase inflamatoria muy inicial y ya una fase mucho más crónica que, repito, podemos tener todavía vidrio deslustrado en menor grado y generalmente las áreas subpleurales están respetadas. Este es una imagen de un mismo paciente. Vean cómo se ve la afección inflamatoria muy importante a nivel peribroncovascular. Se ven inclusive algunas zonas de consolidación. Se ve abundante vidrio deslustrado. Estas imágenes que son bronquiectasias por tracción y posterior a seguimiento y tratamiento solo quedan las bronquiectasias por tracción, pero aún se ve mínimo vidrio deslustrado. Entonces, vemos este comportamiento tomográfico que, repito, conlleva a ofrecer un mejor pronóstico a estos pacientes. Podemos tener un patrón mucho más
crónico en donde veamos ya un patrón más reticular, pero repito, estas bronquiectasias por tracción son mucho más centrales y no nos debemos de confundir con un patrón NIU. ¿Por qué? Porque en ocasiones un patrón INE fibrótico puede ser tan crónico y puede predominar más un patrón reticular, pero estas lesiones a nivel de vía aérea son secundarias a la tracción que origina la inflamación a nivel intersticial. Y a veces nos podemos llegar a confundir con zonas quísticas o zonas de panal, que no necesariamente es panalización. Tenemos bronquiectasias por tracción y no confundir esto con zonas de panalización. Más adelante vamos a ver que histopatológicamente sí podemos llegar a tener un poco de panalización cuando hablamos de anemia idiopática. Sin embargo, no es uno de los datos que predomina para poder orientarnos hacia el diagnóstico. Entonces, volvemos nuevamente. Ya describimos el patrón tomográfico, consideramos la biopsia pulmonar y nos vamos a describir qué es lo que encontramos en la biopsia pulmonar. Previo a la biopsia pulmonar podemos hacer lavado bronquiolo alveolar en nuestros pacientes. Realmente el lavado bronquiolo alveolar se describe como predominio linfocítico y tenemos aquí un punto importante a considerar. Podemos tener una anemia idiopática fibrótica en donde no necesariamente tengamos predominio del conteo de linfocitos, que este conteo de linfocitos no sea de más del 20%, y esto no quiere decir que el diagnóstico se descarte. Entonces, si es una anemia idiopática fibrótica, tal vez no nos oriente tanto al diagnóstico. Una anemia idiopática celular, sí, podemos tener un conteo diferencial con un predominio de linfocitos en el lavado bronquiolo alveolar. ¿A qué ha conllevado a esto? Al estudio de estos pacientes en cuanto al seguimiento. Tenemos que una anemia idiopática con predominio de linfocitos de forma importante en el lavado, los pacientes van a tener una mejor sobrevida. Entonces, podemos concluir hasta este momento que entre más inflamatoria sea la fase del paciente en el momento del diagnóstico, va a tener un mejor pronóstico en cuanto a sobrevida. Entonces, ahora sí nos pasamos a la biopsia pulmonar. Una vez que el paciente se somete a una biopsia pulmonar, vamos a tener de manera general dos patrones desde el punto de vista histopatológico. Tenemos un patrón celular y un patrón fibrótico. Dentro de lo que es el patrón celular, vamos a considerar puntos muy importantes, que es lo que más nos va a ayudar para diferenciarlo de un patrón NIU. En un patrón celular NINE, la arquitectura del pulmón está preservada. Vean cómo se ve bastante preservada la arquitectura del pulmón. Cuando es celular o más inflamatoria, las paredes alveolares están engrosadas por un infiltrado inflamatorio intersticial uniforme celular. Vean, todo este infiltrado inflamatorio que se ve tan bonito aquí en el intersticio, hay pequeños focos de neumonía organizada. Estos focos de neumonía organizada, chicos, no deben de superar el 20%. Entonces, deben de ser normalmente menos del 20%, se pueden presentar, y el infiltrado celular consiste principalmente en linfocitos y algunas células plasmáticas. Entonces, este es el patrón histopatológico celular en neumonía intersticial no específica. Cuando esta enfermedad tiene un curso fibrótico, entonces podemos tener el patrón histopatológico de anemia fibrótica, que se caracteriza por engrosamiento uniforme de las paredes alveolares por fibrosis intersticial. Entonces, este infiltrado inflamatorio que tenemos aquí ya se volvió más fibrótico. Sin embargo, algo que lo caracteriza de NIU es que este engrosamiento es uniforme. La temporalidad, el curso en cuanto a temporalidad de este patrón es homogéneo, que es lo que lo diferencia del patrón NIU. En el patrón NIU realmente tenemos una pérdida de la arquitectura de una forma mucho más severa y hay heterogeneidad en cuanto a la temporalidad de las lesiones. O sea, vemos una destrucción muy severa en el patrón NIU. En el patrón INE fibrótico, esto es mucho más uniforme, secundario a la cicatrización que ocasiona este infiltrado a nivel intersticial. Ojo, no se ven focos de fibroblastos en comparación con el patrón NIU. La pared alveolar está engrosada por fibrosis intersticial densa. Vean cómo se ve aquí ya un poquito más de cicatrización. Esto ya es tejido cicatrizal comparado con este que está más inflamatorio. Y
puede haber algunos focos de células inflamatorias crónicas, o sea, todavía vemos algunos foquitos de inflamación, pero ya logramos ver un poquito más de fibrosis o cicatrización. Un punto importante también es que los neumocitos a nivel alveolar pueden tener hiperplasia cuboidal. Ese es un dato también importante a considerar y podemos encontrar también algunos macrófagos alveolares, pero no como criterio para poder diagnosticar, por ejemplo, una neumopatía intersticial descamativa. Entonces, podemos encontrar algunos hallazgos, pero en mucho menor grado. Y esto es lo que define desde el punto de vista histopatológico a una NINE fibrótica. Desde el punto de vista histopatológico tenemos entonces el patrón celular, el patrón fibrótico, esto ya lo comentamos, y qué es lo que no debemos de encontrar. ¿Por qué es importante abordar esto, chicos? Porque ustedes van a ver que cuando salgan a laborar, ya sea aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República, y manden sus biopsias, desafortunadamente no en todos lados tenemos un patólogo con alta experiencia en enfermedad intersticial para poder definir si es una NINE, si es un patrón NIU, si es una neumonía intersticial descamativa, etcétera. Entonces, no siempre tenemos este recurso disponible, por lo cual nos debemos de ir a leer las características histopatológicas que nos describe el patólogo, porque muchas veces nos describe ciertas características y al final, como diagnóstico histopatológico, nos pone neumonía intersticial inflamatoria o nos pone un patrón NIU o nos pone, no sé, o sea, que no nos concuerda con nuestra tomografía ni con nuestro comportamiento clínico. Entonces es importante que leamos cuáles son las características que nos están reportando. ¿Qué es lo que no debemos de ver en una biopsia cuando se diagnostica un patrón NINE? No debe de haber más del 20% de focos de neumonía organizada. No debemos de tener eosinofilia importante, no debe de haber focos de proliferación fibroblástica subepitelial porque esto sabemos que es característico de FPI. Y si la temporalidad es heterogénea, debemos de pensar en otro diagnóstico. La panalización puede ser mínima o ausente. Y no debe de haber membranas hialinas, no debe de haber daño alveolar agudo, no debe de haber granulomas, ningún tipo de organismo o cuerpo de inclusión. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ser sugerente de algún otro tipo de patología, por ejemplo, los granulomas pobremente formados con cuerpos de colesterol, aunque en nuestra enfermedad no tengamos identificado el factor exposicional, puede ser desde el punto de vista histopatológico una neumonitis por hipersensibilidad subaguda o crónica. Entonces, por eso es muy importante que definamos cada uno de los patrones histopatológicos y aunque no seamos patólogos, sí poder identificar cuáles son los datos característicos de cada una de nuestras enfermedades intersticiales que la van a diferenciar en mayor grado de otras enfermedades con peor pronóstico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque definitivamente no es lo mismo tener una NINE celular o tener una NINE fibrótica o tener un patrón histopatológico de neumonía intersticial usual. La sobrevida se va a ver muy impactada cuando tenemos un patrón inflamatorio celular, tanto desde el punto de vista tomográfico como histopatológico, que cuando este patrón ya es más fibrótico. Entre más crónico y fibrótico es este patrón, desafortunadamente nuestros pacientes casi se iguala a el de otras enfermedades intersticiales que pudieran tener un patrón NIU ya en fases terminales de la enfermedad. Y bien, ya casi para terminar, desde el punto de vista histopatológico, tenemos que identificar que hay varias enfermedades que se pueden correlacionar o que se pueden traslapar, o sea, que puede haber ciertos factores que se presenten como características histopatológicas, pero que no sean predominantes. En este estudio, es un estudio en donde se reunieron biopsias de pacientes con neumonía intersticial no específica y se compararon entre dos observadores de manera separada, en donde hubo una muy buena correlación interobservador y se logró identificar cuando estos pacientes con biopsias con neumonía intersticial no específica se podían
traslapar con un patrón NIU, con un patrón de neumonitis por hipersensibilidad crónica, en donde veamos que de un total de 136 pacientes o 136 biopsias que se analizaron, hasta 48 pudieron tener un traslape con un patrón de neumonía intersticial usual desde el punto de vista histopatológico, hasta 45, perdón, hasta 32 pacientes. Neumonitis por hipersensibilidad crónica, hasta 11 pacientes que pudieran tener algún tipo de dato histopatológico que correlacionaba con neumonitis por hipersensibilidad crónica, y así sucesivamente con otras enfermedades como neumonía organizada, daño alveolar difuso, neumonía intersticial descamativa, neumonía intersticial linfoidea. Entonces, ¿qué fue lo que se observó en este estudio? Que realmente uno de los datos que concluyeron es que esta correlación de un patrón de neumonía intersticial no específica con un patrón NIU pudiera ser en una fase fibrótica de una NINE, está relacionado con un factor contribuyente periférico. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando ya es muy crónica, la neumonía intersticial no específica puede provocar bronquiectasias por tracción y puede provocar ya una destrucción a nivel de parénquima que pudiera confundirse, pero que estas lesiones a nivel pulmonar sean más secundarias a la tracción que provoca la inflamación por NINE ya en etapas crónicas, más que a que realmente sea un patrón de neumonía intersticial usual. Y los focos de fibroblastos fueron extremadamente raros y no hubo heterogeneidad temporal como se ve en el patrón de neumonía intersticial usual. ¿Y qué es lo importante de este artículo? La sobrevida. Cuando a estos pacientes se les siguió a través del tiempo, realmente cuando había un patrón NINE sobrepuesto con un patrón de neumonía organizada, vean el curso en cuanto a sobrevida fue mucho mejor comparado con NINE asociado con neumonía intersticial usual, con neumonitis por hipersensibilidad crónica. Y otro de los datos que también se vio como punto importante para sobrevida es que cuando analizaron biopsias de pacientes con NINE y con daño alveolar difuso, el pronóstico era realmente muy, muy malo para estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista de sobrevida, el tener un patrón fibrótico crónico lleva a que nuestros pacientes pudieran tener un peor pronóstico y también una asociación con daño alveolar difuso. Muy probablemente estos pacientes tengan una alteración inflamatoria tan severa que los lleve a tener una mayor mortalidad. Y bien, desde el punto de vista de tratamiento, realmente hay poca información también. O sea, si tenemos poca información en cuanto a comportamiento clínico, el comportamiento posterior a tratamiento es todavía mucho más escaso. Aquí, antes de pasar al tratamiento, una vez que nosotros tenemos ya nuestra biopsia pulmonar, tenemos lavado bronquial alveolar que probablemente pueda ser linfocítico, y nuestra biopsia pulmonar entonces concuerda con que sea un patrón histopatológico de neumonía intersticial no específica, ya sea celular o fibrótica. Entonces nos vamos a ir a consenso multidisciplinario en donde entonces sí, teniendo todos nuestros antecedentes, todo nuestro contexto clínico, laboratorios que apoyan que no haya una causa asociada en este contexto, entonces vamos a poder diagnosticar de manera definitiva una NINE idiopática, que, repito, está dentro del grupo de las enfermedades intersticiales idiopáticas mayores, en un 25% de prevalencia seguida de después de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, una vez que ya tenemos identificado cómo llegamos al diagnóstico de NINE idiopática, con estos puntos que realmente son los más importantes, ahora sí nos vamos al tratamiento. Desde el punto de vista de tratamiento, chicos, realmente hay muy poca información. Sin embargo, lo que se ha utilizado en estos años es que la inmunosupresión sigue siendo la piedra angular. Tenemos un patrón de comportamiento intersticial inflamatorio, por lo cual el dar corticosteroides o desinflamar a ese paciente es la premisa en esta enfermedad. Los corticosteroides son el tratamiento de primera línea.
y se han utilizado otros tratamientos como azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato, pero realmente no hay una serie de casos o no hay estudios que nos den un buen nivel de evidencia en cuanto al curso de estos pacientes. Este es uno de los artículos que pudieron analizar, es un estudio retrospectivo en donde pudieron analizar el comportamiento de pacientes con NINE celular y NINE fibrótica, en donde vieron y analizaron cuál era el tratamiento que se había administrado y a qué dosis, y estos fueron algunos de los resultados. Vean el total de sujetos que se analizaron con el diagnóstico de neumonía intersticial no específica idiopática, en donde tenemos, bueno, los dividieron en dos grupos, fibrótico y celular, y el inicio de tratamiento, prácticamente las características desde el punto de vista demográfico son muy similares a las que ya hemos mencionado previamente en cuanto a edad de presentación, predominio de mujeres, etcétera. Y realmente en cuanto al inicio de tratamiento, a estos pacientes les dieron una dosis inicial de prednisona de 50 miligramos en promedio para ambos grupos, y en algunos pacientes hubo combinación de tratamiento con algún otro tipo de fármaco como lo es la ciclofosfamida, y a estos pacientes se les dio seguimiento a un promedio de 17 meses. 55 pacientes mejoraron o se mantuvieron estables después del tratamiento inicial. Aproximadamente 36% de los pacientes recibieron más de un ciclo de tratamiento por recurrencia de la enfermedad. En NINE celular todos los pacientes fueron tratados y el 27% de los pacientes recibieron más de un ciclo de tratamiento porque se observó que en un inicio, cuando se administró el primer tratamiento, tuvieron mejoría y se utilizó prácticamente el mismo tratamiento. En el grupo de pacientes con NINE fibrótica, un total de 12 pacientes fueron tratados con corticosteroides solos y 56 con corticosteroides y algún tipo de agente citotóxico. Solamente nos describen el comportamiento en cuanto a la mejoría, estabilidad o recurrencia de la enfermedad en el grupo de pacientes con NINE fibrótica, y realmente no hubo diferencias en el tratamiento dependiendo del tipo de tratamiento que se administró. Realmente los pacientes que tuvieron deterioro, los que se mantuvieron, no hubo diferencias en el tratamiento. El seguimiento posterior al tratamiento inicial, vemos que hasta el 53% de los pacientes tuvieron una mejoría en cuanto a capacidad vital forzada, el 28% se mantuvieron estables y el 19% tuvieron deterioro. Sin embargo, hablamos también de recurrencia de estos pacientes. O sea, estos pacientes mejoraron el 53%, pero desafortunadamente hasta en el 36% hubo recurrencia y en un 64% no hubo recurrencia. Los que se mantuvieron estables en cuanto a su capacidad vital forzada presentaron también recurrencia hasta en un 37%. Entonces, como podemos ver, realmente el uso de tratamiento antiinflamatorio a base de corticosteroides o aunado a algún otro tratamiento citotóxico nos va a llevar a la conclusión de que estos pacientes pueden mantenerse con mejoría, pueden mantenerse estables, pero no asegura que no puedan tener recurrencia o progresión de la enfermedad. La disminución de la capacidad vital forzada en este estudio, al igual que en todos nuestros pacientes intersticiales, una disminución de la FBC a los 3 meses y la presencia de algún tipo de cronicidad, aquí lo mencionan en este artículo como presencia de algún grado de panalización, fueron realmente los indicadores de un deterioro más rápido, progresivo y de peor pronóstico para los pacientes. Y bien, ya para terminar, chicos, realmente antes de pasar a esta parte, hay algunos estudios, pero que realmente no son muy confiables en cuanto al número de pacientes que se han utilizado, algunos reportes de casos con algún otro tipo de terapia antiinflamatoria, inclusive con rituximab, micofenolato, o sea, inclusive hay solamente reportes de caso en donde se ha visto que sí, pacientes con NINE inflamatoria o celular puede haber una mejoría en cuanto a la función pulmonar, pero todavía no hay información específica como para poder dar un nivel de referencia. Lo que sí debemos de entender es que estos pacientes pues son de ámbito completamente neumológico y es nuestra obligación tratarlos
Son pacientes a los que les debemos de ofrecer una oportunidad dependiendo de la fase en la que se encuentren. Y si desafortunadamente no tienen una buena respuesta a tratamiento o recurrencia, pues debemos de enfocarnos a el seguimiento de manera conjunta. En ocasiones tenemos pacientes que pueden llegar a tener alguna enfermedad inmunológica oculta y que por eso no tengan una buena respuesta a tratamiento. Entonces, realmente tanto el diagnóstico debe de ser multidisciplinario como el manejo desde el punto de vista multidisciplinario. A veces los pacientes pueden llegar a tener algún tipo de deterioro por alguna afección desde el punto de vista cardiológico. Entonces, el tener un seguimiento con estos pacientes multidisciplinarios realmente es lo que va a llevar a que tengan una mejor calidad de vida y mejor pronóstico. Definitivamente debemos de personalizar a nuestros pacientes en cuanto al tratamiento, ofrecerles oxígeno suplementario, al igual que el resto de nuestros pacientes con enfermedad intersticial, rehabilitación pulmonar de forma temprana, manejo de comorbilidades, nunca olvidarnos del manejo de comorbilidades, acompañamiento psicológico. En ocasiones son pacientes que pueden tener un inicio relativamente subagudo de los síntomas. Como vemos, la edad de presentación de estos pacientes no es tan alta. Eso es una edad de presentación entre la quinta y sexta década de la vida, en donde muchos pacientes pueden ser todavía muy autosuficientes y tener una buena clase funcional y una buena calidad de vida. Y a veces el simple hecho de decirles que tienen que usar oxígeno suplementario las 24 horas, porque eso va a favorecer a que su pronóstico a largo plazo sea mejor, impacta muchísimo desde el punto de vista psicológico, que puede llevar a que disminuya su calidad de vida, y a veces no tomamos mucho en cuenta esta situación. Definitivamente el trasplante pulmonar es una de las opciones en pacientes que no tienen respuesta a tratamiento de manera inicial o que tienen una recurrencia a la enfermedad o que tienen una enfermedad fibrótica progresiva. Es una alternativa que debemos de tener presente, y evidentemente entre más nos interesemos por este tipo de pacientes, pues la gestión para tener este recurso disponible va a ser mayor. El manejo paliativo en etapas finales de la enfermedad, de igual forma, es algo que no se nos debe de olvidar desde el punto de vista de apoyo tanatológico, tanto para el paciente como para los familiares. Y bueno, ese es todo de mi parte. Creo que estamos en tiempo, porque ya me excedí un poquito. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna duda. Muchas gracias, doctora Perla. Sin duda una muy buena revisión de no una patología fácil, pero la verdad es que lo abordaste muy bien. Quiero ver preguntas, chicos. Ya te están apareciendo ahí algunas. Ok, perfecto. Yo tengo varias preguntas, doctora. ¿Qué fármacos son los...? Son varios. Voy. ¿Qué fármacos son los que se asocian al desarrollo de anemia asociada a fármacos o drogas? Bueno, desde el punto de vista tomográfico, el tratamiento con algunas quimioterapias, radioterapia, algunos agentes citotóxicos que se han llegado a utilizar, inclusive se ha llegado a reportar algún tipo de alteración desde el punto de vista de neumonitis secundario a uso de rituximab, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los que más están relacionados, dentro de los que más están relacionados, que esté solamente el de la doctora abierto, por favor. Sí, ya, perdón. Sí, dentro de los fármacos que se han relacionado, son agentes que se utilizan para quimioterapia cuando algunos pacientes se someten a
a tratamiento con radioterapia, por ejemplo, también. Hay muchos pacientes ahí me ha tocado en lo particular en el Hospital de Especialidades en el Servicio de Hematología, cuando someten a los pacientes que tienen algún síndrome mielodisplásico a tratamiento para este tipo de patologías, pueden llegar a presentar algún tipo de neumonitis que puede correlacionarse con un patrón de NINE, con una fase celular. Entonces, hay algunos fármacos que ya están muy, muy bien identificados, como es amiodarona, ¿no? Hay una aplicación que se llama Neumotox, en donde si tenemos alguna duda de si nuestro paciente tiene un patrón tomográfico NINE y está bajo tratamiento con algún tipo de terapia que pudiera relacionarse con afección pulmonar, nos podemos apoyar con esa aplicación, y hay algunos fármacos en donde sí se nos describe el patrón tomográfico más frecuente. Hay algunos fármacos que están asociados a otros patrones tomográficos y podemos nosotros pensar que es un patrón INE. Sin embargo, pues bueno, debemos de poner mucho énfasis en la historia clínica. A veces sí se nos llegan a ir algunos temas importantes, como no solo fármacos, sino algún otro tipo de agentes que pudiera estar utilizando el paciente. He tenido algunos pacientes que inclusive les pregunta si fuman y no fuman o no fuma, y resulta que desde hace 1 año o 2 años tienen contacto con familiares o con personas en su trabajo que usan el vapeo, ¿no? Entonces, son cosas a veces que para el paciente pudiera ser muy normal o irrelevante, y que hasta la segunda o tercera consulta nos pueden llegar a dar información importante para el patrón tomográfico que está presentando. Ahora, respecto al patrón tomográfico, siempre se ha mencionado el respeto de las zonas subpleurales como característico de este patrón. Sin embargo, en lo que he leído, solo el 20% de estos pacientes presenta esta característica. Personalmente se me hace complicado identificar este patrón. ¿Qué otros tips, perlas puntuales que nos pueda dar para identificar correctamente este patrón tomográfico? Bien, uno de los puntos importantes es tener un orden en el análisis de la tomografía. O sea, ver primero en dónde están las lesiones y después cómo son las lesiones. Si nos vamos a ver directamente las lesiones, en ocasiones nos podemos perder. Entonces, a veces datos tan finos como que no esté tan afectada la zona apical de los pulmones, que la presencia de las lesiones tiende a incrementarse más hacia zonas inferiores, aunque no necesariamente afecte más zonas inferiores, y que haya presencia de vidrio deslustrado. Cuando tenemos la presencia de vidrio deslustrado en un mayor porcentaje, aunque a veces la distribución no sea tan particular a nivel peribroncovascular, debemos de sospechar en un diagnóstico alterno al de neumonía intersticial usual. Bronquiectasias por tracción. A veces la dilatación de la vía aérea nos puede hacer que confundamos algunas lesiones quísticas con panal, por ejemplo. Este patrón, al ser ya muy crónico, puede confluir esas bronquiectasias por tracción, que nos puede llegar a confundir un poco en el contexto de si es panalización o no es panalización. Cuando predomina la distribución hacia el centro del pulmón, es decir, es más peribroncovascular, aunque la cantidad de fibrosis sea muy extensa, nos debe de hacer pensar en un diagnóstico diferente al de neumonía intersticial usual. Entonces, aquí debemos de ver cuáles son las lesiones que predominan, cuáles son las lesiones que más estoy viendo y dónde las estoy viendo. Entonces, este es uno de los principales puntos que creo que debemos de considerar. Evidentemente, el analizar las tomografías a veces no es tan sencillo. O sea, tenemos que estar viendo imágenes para poder desarrollar una habilidad mucho mayor. Aquí lo que tenemos que tener presente, chicos, es que estos pacientes son completamente nuestros. O sea, no es solo decir, bueno, tiene fibrosis y pues ya está muy avanzada la fibrosis y pues ya qué le vas a hacer, ¿no? O sea, todavía a mí me llegó a pasar con alguno de mis compañeros recién egresé de la especialidad, que me decían, bueno, pero pues es que ya está todo fibrótico, ya qué le vas a hacer, ya para qué quieres el lavado, o
o sea, ya no le puedes ofrecer nada, no. Aquí ya vimos que desde el punto de vista de diagnóstico específico, la NINE tiene un mejor pronóstico que la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, a veces puntos tan sutiles como estos nos pueden llevar a pensar en un diagnóstico alterno al de fibrosis pulmonar idiopática o un patrón tomográfico diferente al de neumonía intersticial usual. No sé si más o menos contesté la pregunta. Y aquí agregaría yo otra vez, si no hay sesiones multidisciplinarias, quienes no están aprendiendo son ustedes. Van a aprender a definir los patrones en la medida que vean tomografías. Y ahí todos ustedes tienen la ventaja de tener a la doctora Mayra Mejía. Si la están desperdiciando de verdad, así les dijéramos, es este punto, es este otro, va a ser mentira. Todos los pacientes van a mostrar patrones diferentes. Entonces, esto no es una receta de cocina, busca esto, igual a esto, no, porque los pacientes no leen el patrón que tienen que presentarles. Entonces, mi sugerencia es vean y vean y vean tomografías, y cuando les digan es un patrón NINE en el pabellón 1, no se queden solo con, sí es NINE. ¿Y por qué es NINE? Ustedes ahorita, con todo lo que les están dando de herramientas los doctores, que les están mostrando tomografías típicas, clásicas, que son las que quisiéramos ver, pero los pacientes no nos dan esas imágenes. Entonces, por favor, la parte histopatológica también no la van a ver en el reporte. Vayan con Miguel Gagiola y díganle, ¿por qué está diciendo, doctor, que es una NINE? Él les explica, y una vez y otra vez y otra vez, pero realmente hasta que salen es cuando se dan cuenta que pues, sí tenía o sí había importancia de las sesiones. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de las otras preguntas. Sí, Me doctora. pregunto si los tratamientos antifibrosantes tienen algún papel en INE. Supongo que idiopática, porque si me preguntan de entrada por las autoinmunes, cerramos la sesión y nos vamos de una vez a otro lado. Sí, doctora, definitivamente los tratamientos antifibróticos no están probados en NINE idiopática. Los antifibróticos son exclusivos para FPI. Ya que ustedes vieron fibrosis pulmonar idiopático, es la única entidad en donde los antifibróticos están probados. Si para otras enfermedades fibróticas crónicas o terminales no están probados, menos para NINE idiopática, porque como hemos visto, NINE idiopática es mucho menos frecuente. Realmente, pues la doctora Ivette, que tiene toda la experiencia del mundo, sería como la indicada en apoyarme en contestar en cuanto a la experiencia del tratamiento para NINE idiopática. Yo en lo particular, soy muy honesta, no he visto ninguna NINE idiopática. Entonces, por eso, el encontrar una referencia en cuanto a estudios de investigación que nos pudiera orientar hacia tener una guía de tratamiento para esta enfermedad, la verdad es que no, chicos. Yo, en lo particular, les soy muy honesta, nunca he tenido ni tratado una NINE idiopática, y la respuesta rotunda es: los antifibróticos no están aprobados para NINE idiopática. Correcto, esa es la respuesta. Ni siquiera hay ahorita algún ensayo clínico que esté pensando en estas enfermedades. Entonces, por eso les decía, aquí todavía hay mucho camino que recorrer. Y en relación a eso, la otra pregunta es, ¿cuál es una buena dosis? Buena dosis, doctores, ¿quién dice es una buena dosis? Pero está bien, es una buena dosis de inicio de esteroides. ¿Y en cuánto tiempo recomendaría ir bajando la dosis y qué ahorrador de esteroides recomendaría? Aquí, antes de que nos conteste la doctora Perla, les quiero decir, realmente si ustedes ven el tratamiento que damos al resto que no es FPI, prácticamente es el mismo. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado por estar estudiando otros tratamientos, por estar definiendo, y sí es una pena que tampoco en el INER estamos haciendo eso. Entonces, eso es un jalón de orejas para todos y para los intersticiólogos que van saliendo también, porque no nos podemos ir tratando a todas como igual. Tenemos que ir pensando e ir identificando, por eso es la importancia de la investigación en intersticiales, qué hace diferente a una de la otra, como para ir variando los tratamientos, y no que estemos como en otras enfermedades, a todos les lava
ahora denles LAMA, ahora denles no, a ver, así no es la neumología, doctores, vayan viendo, esa es la importancia de que separemos enfermedades, separemos tratamientos, y pues si el tratamiento tal cual, la buena dosis va a ser en general para todos aquellos que no sean FPI. Adelante, Perlita. Así es, doctora. Definitivamente, en cuanto a lo que he visto en algunos artículos, porque realmente, repito, no tengo la experiencia en tratar a un paciente con una anemia idiopática y menos en una fase celular. En particular, no me ha tocado ver una idiopática. O sea, sí hemos tenido pacientes que tienen un patrón INE, pero resulta que son con enfermedad autoinmune e inmediatamente el tratamiento en ese caso va dirigido a la causa, al tipo específico de enfermedad autoinmune con las recomendaciones y apoyo del reumatólogo de forma multidisciplinaria. Pero desde el punto de vista de tratamiento antiinflamatorio en una anemia idiopática, con base a uno de los pocos artículos que consideré como adecuado mencionar, es que pues se utiliza de manera inicial una dosis de 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, o se ha reportado también en algunos artículos que se pueden dar pulsos de metilprednisolona. Hasta por 3 días, igual a una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces, realmente es muy poca la experiencia, inclusive en este artículo que les mostré, en parte de las conclusiones mencionan que no hay realmente ninguna serie en donde se haga recomendaciones y peor aún seguimiento de estos pacientes. Este fue un estudio retrospectivo y uno de los defectos que tiene es que el tratamiento no está estandarizado. Entonces, eso es lo primero que menciona, que a pesar de ser un estudio retrospectivo, toda la información que se recabó se vio que estos tratamientos no estaban estandarizados. Lo que se vio con mayor frecuencia es el uso de prednisona, una dosis de promedio de 50 miligramos por kilo de peso, y más o menos al mes del tratamiento bajarla a una dosis de mantenimiento de 10 miligramos día de manera continua. En pacientes que tenían mejoría de la capacidad vital forzada, mantenerlos con ese tratamiento, y a otros pacientes se les agregó algún otro tipo de tratamiento como azatioprina como principal ahorrador de esteroide, y se vio que podían mantener su función pulmonar, pero desafortunadamente se vio que recurrían o que tenían también un alto índice de ingreso hospitalario por infecciones. Entonces, realmente no hay como una receta, como menciona la doctora, que podamos seguir. O sea, no hay un buen nivel de evidencia en cuanto a recomendación de inicio de tratamiento en esta enfermedad en particular, pero pues con base en lo que hemos visto hasta este momento y evidentemente apoyarnos con los expertos es lo que va a definir el cambio en la calidad de vida del paciente. Definitivamente, pues la doctora Ivette y la doctora Mejía son pilares en cuanto a ¿tenemos alguna duda, doctora? Hacemos consenso multidisciplinario, realmente el grupo multidisciplinario del INERC considero que es uno de los mejores a nivel internacional. Entonces nunca ha habido una negativa desde que yo tengo uso de razón, antes inclusive de hacer la alta especialidad, y creo que tenemos esa herramienta muy útil en donde podemos apoyarnos para poder tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Cuando tenemos al paciente hospitalizado y que ya agotamos todos los recursos en cuanto a buscar exposición, buscar perfiles de autoinmunidad, que no tenga infección, tomarle una procalcitonina. O sea, como vemos, realmente este es un tema, chicos, en donde no podemos ver solo un patrón, no podemos ver solamente un patrón histopatológico. O sea, es todo el contexto del paciente. Si no se infectó, descartar absolutamente todas las causas de que ese paciente pudiera tener esa fase inflamatoria de la enfermedad, y entonces tomar la mejor decisión con base en lo que en ese momento nuestro paciente nos esté presentando como mayor riesgo. Definitivamente, la primera indicación pues es el uso de corticosteroides a estas dosis, y pues definitivamente tomar las mejores decisiones con base en la respuesta del paciente, y debemos de individualizar a nuestros pacientes, definitivamente. Y de ahí que en esta enfermedad en especial se hable mucho de la fase celular. Si están en una fase celular, se espera una mejor respuesta y por eso hay que dar el tratamiento pleno para poder alcanzar al paciente. Si ya están en las fases fibróticas, ahí es donde empezamos con el problema, porque realmente usar el esteroide en dosis alta ya no nos va a ser de tanta utilidad.
Si vieron en los artículos que presentó la doctora, aquí están haciendo el seguimiento a 3 meses. En las otras 2 ocasiones que han preguntado ustedes, los doctores han dicho en 6 meses. La verdad es que no, eso va a depender mucho de la cantidad de pacientes que tengan, pero al menos los que me conocen saben que yo sí considero que cada 3 meses tenemos que seguir a un paciente intersticial. Si les dan citas a más tiempo, doctores, les va a ganar la enfermedad. Entonces tampoco quiero que los vean cada 15 días, es una exageración, pero sí tener un seguimiento cada 3 meses para tomar las decisiones en ese momento con el paciente y ver qué está beneficiando, ¿no? Los bolos realmente desde que yo entré a la residencia, que aunque ya dijo Perlita que mucha experiencia, no crean que hace tanto, pero desde entonces se había decidido no usar los bolos que antes usaban mucho en neumonitis por hipersensibilidad, por el riesgo de que se infecte el paciente, un poco por las características de nuestro instituto. Pero ahí pues tendrían que tomar la decisión. Yo sé de algunos neumólogos que cuando ya salen un poco en la desesperación de que el paciente no está respondiendo, les dan los bolos. Bueno, si se decide dar bolos, pues todavía hay que estar más cerca del paciente para ver si que no se nos vaya a infectar, que no vaya a haber alguna otra cosa. Entonces, realmente es de la parte bonita de los intersticiales porque no se pueden olvidar de ellos, los tienen que estar viendo, acompañando al paciente, platicando con ellos. Y algo que enfatizó mucho Perla y que es muy importante es el tratamiento también en conjunto. A veces nos estamos preocupando tanto por el medicamento y a lo mejor con poner oxígeno, con rehabilitar, con mejorar peso, vamos a ayudarle también al paciente. Entonces, acuérdense, por favor, del tratamiento en todos los aspectos del paciente. Con esto agradecemos mucho otra vez la clase. Les recuerdo que la próxima, la de lunes, nos pidió la doctora Nancy que sea a las 12 del día. Entonces, por favor, doctor Robinson, vemos qué vamos a hacer ahí y nos estaríamos viendo a las 12. Si alguien no recibió el artículo que quedamos de compartir la clase pasada, por favor, mándenme un chat ahorita con su correo para dárselos. Y si ya lo recibieron, no sean así, sábado, domingo, léanlo para que está rapidito y con eso completemos más. Muchas gracias a todos por estar en viernes a esta hora. Son muy buenos niños estos, se me fueron 8, creen que no sé, pero guardia. Muchas gracias otra vez como siempre y que tengan buen fin de semana, chicos. Adiós. Muchas gracias, doctora. Un placer saludarla nuevamente. Cuídense mucho todos, por favor, chicos.